siempre es un gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a la serie La Triste y La Colorada. El día de hoy nos acompaña Jorge Enrique Gaspar Cano, candidato a juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con un máster en Derecho Internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía, sede en Madrid, España. Actualmente es secretario del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros el día de hoy en la serie La Triste y La Colorada. Muchas gracias por la invitación, la verdad es un placer estar aquí y espero pueda ser un poco entretenido todo esto. Jorge, ¿cómo fue tu etapa en la universidad? La verdad es que mi etapa en la universidad empezó de una manera un poco acelerada. ¿Por qué? Prácticamente mi papá me dijo que tenía que apurarme a la universidad para tratar de hacer alguna especialidad un poco joven, y me condicionó a que si terminaba antes de los 20 años la universidad me podría mandar a hacer unos estudios en el extranjero. ¿Antes de los 20 años? Sí, así es. Yo creo que lo hizo pensando que iba a ser imposible. Pero afortunadamente lo logré. Iba a terminar la universidad en 2 años, un cuatrimestre. Sin embargo, no me lo permitieron porque la SEP condicionaba que el sistema educativo fuera de 3 años. Pero sí lo logré, afortunadamente, y terminé y me titulé exactamente a los 20 años. Y pues bueno, y no le quedó otra a mi papá más que mandarme a estudiar al extranjero. Recompensarte. Sí, así es. De lo que ya te había hecho. Supongo que tu papá es abogado. Sí, así es abogado penalista. ¿Tienes algún referente o alguna persona que te haya marcado en tu carrera profesional? Mi papá es una de las personas que me marcó de manera profesional en mi carrera. Él me enseñó el tema del valor del trabajo arduo y de pues lo interesante que es el derecho. Y la segunda persona que también me marcó fue la persona que me enseñó todo lo que implica la carrera judicial y lo que es ser un servidor público en el Poder Judicial, el magistrado Joel Carranco Zúñiga. Él fue prácticamente mi maestro en toda esta parte, y gracias a él es que pues afortunadamente soy lo que soy en este momento, secretario de un tribunal colegiado. Wow, qué bonito. Sí. Digamos que tu papá fueron tus primeros inicios en el derecho. Bueno, supongo, ¿no? Que todo lo aprendiste de él y todo lo que veías que hacía, pues eso ya lo traías en el ADN. Pero bueno, también tuviste un referente, una persona que te ayudó en tu carrera profesional, lo cual siempre se agradece, ¿no? Que uno en su vida se encuentre estos angelitos, yo les digo angelitos, que te ayudan a superarte en tu carrera profesional. Sí, claro. La verdad es que es algo pues un poco diferente la forma en cómo trabaja el magistrado Joel, porque prácticamente es una escuela, una escuela de secretarios, de jueces y de magistrados. Entonces creo que en esa parte yo le agradezco mucho a él, el que haya tenido esa atención incluso de enseñarme de manera personal, cuando muchas veces el tiempo no da. Entonces, no, y que no tienen por qué. O sea, que si te ayuda y te apoya, pues qué maravilla. Y qué bien que seas una persona también agradecida. ¿Por qué decides convertirte en funcionario del Poder Judicial Federal? Todo comenzó cuando yo regresé de Madrid, España. De tu premio. Exactamente. Tenía que hacer prácticas profesionales en España, pero por esas fechas, en el 2012, estaba muy fuerte el tema de la crisis económica que venía acarreando en 2008. Y pues era un poquito complicado encontrar un lugar en algún despacho en España. Entonces me tuve que regresar a México para tratar de hacer prácticas profesionales aquí, con algún despacho que tenía colaboración con la universidad en Madrid. Me gustó mucho, sí, claro, ser partícipe de un despacho, estar litigando, viendo asuntos de empresas. Sin embargo, nunca me sentí satisfecho en lo que hacía, porque a veces me desesperaba un poco que dependía de terceras personas. Algún juez, un magistrado, algún secretario o algún funcionario público que pues no había veces que no me sentía satisfecho con los resultados que teníamos, ¿no? Porque hay veces que son de criterios. Eso fue lo que empezó a llamar un poco la atención, y hubo una posibilidad de que me invitaran a trabajar en un tribunal colegiado. La tomé sin pensarlo, y sinceramente fue la mejor decisión, porque me encantó, la verdad, el trabajo jurisdiccional,
en un órgano del Poder Judicial de la Federación. Y creo que el motivo por el cual yo decidí ser un servidor público es precisamente para tratar de hacer el mejor trabajo posible para que las personas se sientan a gusto con la justicia que se imparte, con independencia de que tal vez no les sea favorable, pero que al menos se siente satisfecho con esa parte de que, bueno, la decisión está tomada, pero sí es un buen trabajo. Entonces, eso fue lo que a mí lo que me llamó a ser un servidor público del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cómo fueron tus inicios en el Poder Judicial Federal? ¿Sí era lo que esperabas? Al principio, sinceramente, no. Como llegué, como le comento, es muy difícil que algún titular, algún secretario se tome el tiempo de enseñarte. Sí, las cargas de trabajo son impresionantes. Sí, la verdad es que sí, y yo entendía esa parte, pero sentí que no avancé durante un tiempo que estuve en un tribunal. En ese entonces era de materia mixta en Cuernavaca, Morelos. Uh-huh. Y al final lo que a mí me hizo cambiar esa opinión de que no estaba todo yo tan satisfecho con lo que había, con los inicios del Poder Judicial, fue precisamente que pude entrar a la ponencia del magistrado Joel Carranco. Me recomendaron que fuera a entregar un currículum y literal fui a entregar un currículum. Ese día me entrevistó, me dijo que regresara en 7 días y me dio un nombramiento de 15 días. Oh. Y así empecé. Y ahí empezó tu carrera judicial. Bueno, yo supongo que el ser abogado, pues lo traes de familia, ¿no? Lo traes de tu papá. Pero ¿por qué te pusiste como propósito ser juez? Son 2 motivos. Ya sabemos que a veces nosotros traemos un poco ese reflejo del padre, ¿no? Lo que quiso ser el padre, y a veces se refleja en uno siendo hijo. Y mi papá siempre quiso ser juez. Por temas no pudo llegar a hacerlo. Tuvo que trabajar como abogado litigante. Entonces esa parte siempre mi papá me la estuvo inculcando de debe ser juez, debe ser juez, debe ser juez. Entonces toda esa parte fue la primera razón. Sí. Lo traigo en el chip, ahí guardado en el subconsciente. Sin embargo, ya que inicié la carrera judicial, vi como meta llegar a ser juez y magistrado porque me gustó demasiado el trabajo, poder tratar de resolver los asuntos de la mejor manera posible, tratando siempre de hacerlo de la mejor forma y que todas las partes se queden satisfechas. Además de que me encanta el tema de que la cantidad de trabajo que hay, hay demasiada, pero me encanta ese tipo de aspectos, que siempre estamos con asuntos tan diferentes, es un tema dinámico, nunca te aburres, es bastante interesante, yo creo, todo el sistema jurisdiccional, el Poder Judicial de la Federación. Y a mí, la verdad es que es un sueño que tengo, ser juzgador, porque es algo que traigo desde niño, es un sueño de niño. Un sueño desde niño. Así es. Pero además yo creo que te gusta mucho ayudar a las personas. Sí, por lo que nos estás platicando, yo creo que eso es lo que te llama mucho la atención. Sí, sinceramente, sí, tratar de buscar siempre la solución que sea justa, sí. Aunque a veces tengamos que mover un poco los criterios, pero siempre con justicia. Creo que eso es lo que a mí me ha llamado la atención, la justicia. Tratar de dar esa tranquilidad a las personas, de que al final se impartió justicia y se hizo de manera objetiva y a conciencia. Eso es lo que me gusta. Jorge, como ya sabemos, este 2025 es histórico para todas y todos los mexicanos, ya que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos el poder de elegir a los próximos miembros del Poder Judicial Federal. ¿Tú estás participando en este proceso? Así es. La verdad es que creo que todo esto empezó como un mero experimento. Uh-huh. No, como todo esto es nuevo, sinceramente no sabía qué esperar y traté de cumplir todos los requisitos, ingresé toda la documentación y afortunadamente, lo digo porque sí, esto fue por fortuna, claro. Logré ser candidato para ser juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Yo creo que es algo que ahorita todo mundo tenemos como... es algo muy nuevo para todos. Es algo nuevo para todos, sí. Nadie prácticamente sabe qué hacer porque nosotros estábamos concentrados, como te digo, tratando de resolver los asuntos en tu oficina, leyendo expedientes. Jamás creí que me iba a enfrentar a este tipo de situaciones, de una campaña
es algo muy extraño para mí. ¿Es la primera vez que te toca, digamos, esta situación, hacer una campaña electoral? Sí, jamás pensé o tenía intención de hacer realmente una campaña, porque yo creí que la carrera judicial se iba a mantener. Se hizo la reforma y pues ahora tenemos que luchar todos los postulantes, bueno, ahora candidatos, que aspiramos a ser jueces, a hacer una campaña, ¿no? Que es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo. ¿Y cuáles son los problemas o los desafíos más importantes a los que te estás enfrentando ahorita? Creo que el primer punto sería el tema de la privacidad. Sí. Yo era una persona, pues, considero demasiado privada. Pues, mis redes sociales, sinceramente, tengo una y la tengo privada. Trataba de no subir ningún contenido y creo que esa es la primera barrera para mí, personal, es tratar de abrirme al público, enseñarles quién soy. Esa es la primera barrera que tengo yo a lo personal, el tema de la privacidad. Lo segundo sería, bueno, conocer qué realmente es una campaña. Creo que si no estás inmerso en algún proceso electoral anterior, es algo completamente nuevo, es desconocido. Incluso que te hablen de el manejo de redes sociales, de imagen, el tema de tener un jefe de campaña. Todo este tipo de situaciones es algo tan extraño y sinceramente creo que todos o la gran mayoría de las personas que estamos como candidatos a ser jueces, magistrados, incluso ministros, nos estamos enfrentando a algo nuevo. Creo yo es una buena oportunidad, no solamente para darte a conocer, sino también para que la gente realmente conozca un poco más del trabajo que está haciendo, que se hace en el Poder Judicial, porque al final tenemos que dar a conocer lo que se hace desde adentro. Y podemos usar como una herramienta para que la gente conozca nuestro trabajo, pero además también podemos utilizarlo para tratar de salir de nuestra zona de confort. Algo nuevo. Algo muy nuevo, y lo que dices es muy importante porque normalmente las y los juzgadores, bueno, pues están todo el tiempo haciendo sentencias, elaborando proyectos, en tu caso, ¿no? No están acostumbrados, digamos, a estar frente a una cámara o en exposición mediática, por decirlo así, ¿no? Exacto. Esto es algo muy nuevo para ti y supongo que para muchas y muchos también. Pero bueno, ahora que ya estás aquí con nosotras y con nosotros el día de hoy en esta entrevista, que te agradezco mucho, por cierto, que hayas venido a platicar con nosotros, con nosotras, ¿por qué consideras que eres un buen candidato a juez? Creo yo, siempre he visto las cargas de trabajo del Poder Judicial de la Federación como un maratón. Es un maratón, porque no es, si lo vemos como una carrera de velocidad, de corta distancia, te desesperas porque nunca encuentras el final. Entonces, yo siempre he considerado como estas cargas de trabajo como una carrera de fondo, porque es mantener el ritmo, no desesperarte, siempre estar concentrado en lo que estás haciendo, porque a veces puedes llegar a perder un poco el ritmo o incluso la concentración, y eso puede generar que algún asunto no salga lo mejor posible. Entonces yo esa parte siempre he tratado de mantener como esa calma, pues encontrar ese punto medio en el que no ni me desespere, ni encuentre un punto en el que me coloque en un punto de conformismo. Sí, claro. De mantener hacer siempre lo mismo. Entonces yo creo que es encontrar el punto medio, tratar de mantener siempre el ritmo de trabajo, no desesperarse, y pues tratar de afrontar lo que venga, porque la carga de trabajo nunca va a parar. Jamás. Nunca se va a detener, y es sencillamente verlo con la mejor forma posible. Y terminar un proyecto y luego sigue el otro. Y seguir el otro, parar un poco, descansar y empezar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y con mente clara, ¿no? Sí. Eso no puede parar. En el caso de la Ciudad de México, el INE dividió en 11 distritos electorales a los candidatos a diversos cargos de jueces y magistrados divididos por materias. Pero todo esto es muy complejo, Jorge. En tu caso, ¿cómo es? ¿Dónde la gente puede ir a votar por ti? Es algo, de hecho, que es muy reciente. El INE acaba de publicar todo ese tipo, todas estas listas, en qué distrito nos corresponde a cada candidato. En lo personal me tocó el distrito 9, que abarca parte de Coyoacán, parte de Tlalpan.
Entonces, solamente las personas que residen en esas delegaciones van a poder votar por mí. Ujú. Y creo que eso es parte fundamental que debe conocer todas las personas. Ahora con este proceso electoral, porque no van a poder votar por el amigo, tal vez, que conocían que tal vez están de candidato, porque unos viven en el norte y a él le tocó el distrito en el sur. Entonces creo que eso también va a generar que pues, cada uno intenta hacer su lucha en algún punto en el que tal vez no te sientas tan cómodo. Uh-huh. Pero creo que todos enfrentamos lo mismo. Entonces, sinceramente... Es igual para todos. Es igual para todos. Todos vamos a enfrentar lo mismo y pues a ver cómo nos va. O sea, digamos que en tu caso solo pueden votar las personas que tengan su credencial en ese distrito. Así es, como si fuera lo mismo una campaña, un proceso electoral, por ejemplo, de diputados, que cada quien tiene igual su distrito, lo mismo, va a ser igual. Bueno, pues vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y La Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Enrique Gaspar. Nos ha comentado un poco de su trayectoria profesional, académica y un poco de los planes que vienen a futuro. Jorge Enrique Gaspar. Me gusta ese apellido compuesto, pero ¿cómo te gusta más que te digan a ti? Enrique. Enrique. Uh-huh. Enrique Gaspar. Enrique Gaspar es creo que el nombre como que siempre me ha dicho mi familia. Enrique es más difícil que me digan Jorge. Entonces... por eso prefiero Enrique Gaspar. Perfecto. Enrique, ¿cuál ha sido la experiencia más triste que has tenido en el Poder Judicial Federal? ¿O cuáles, más bien? Sí. Bueno, considero que son varias, pero voy a destacar dos en especial. Una que me gustaría tres. Sí. Por el tema, por uno de los temas más como impactantes que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, cuando fui secretario del tribunal colegiado, se me brindó la oportunidad de ser secretario en un juzgado de distrito y sinceramente consideré que tenía que ampliar un poco más mis conocimientos de órgano respecto al trabajo que se hace en otros órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y afortunadamente tuve la oportunidad de ir al juzgado primero, en Naucalpan de Juárez. Uh-huh. Conoce de todas las materias. En el momento que llegas, pues bueno, te dan tus listas de asuntos y empiezas a ver qué tienes, en qué etapa procesal están. Y me llamó la atención un expediente que no correspondía como a la numeración de todos los demás, porque era un poco más viejo. Recuerdo que eran como 2-3 años más viejo que todos los demás. Era el asunto más antiguo de la mesa y pues en realidad que ya estaba completamente desfasado. Me llamó mucho la atención y lo pedí para que me lo prestaran para poder empezar a leerlo y saber por qué estaba pues, así de atrasado el asunto. Y bueno, me tocó un asunto súper voluminoso. Uf. Pero no era un asunto voluminoso por la complejidad del asunto. Era un asunto muy voluminoso porque cada 15 días se emitían acuerdos y, en consecuencia, sus oficios, pero aproximadamente eran como 350 y 200 oficios por cada acuerdo. Dios. Era un asunto en el que la parte promovente era la mamá de una persona desaparecida. Y lo leí, la verdad es que en ese momento pues estás un poco absorto en tu trabajo, no tienes esa empatía, porque es un papel. Y entonces lo vi, lo leí y dije, bueno, sé de qué se trata y pues no pasa nada, seguimos con lo mismo. El tema fue que ese asunto me marcó cuando un día llegó una persona a preguntar por el asunto. Era la promovente, la mamá de la persona desaparecida. Iba cada cierto tiempo a preguntar si es que ya habían tenido noticia de su hijo. Y pues desafortunadamente pues nunca tuvo noticia.
Me marcó mucho porque fue cuando le di una cara a un expediente, por así decirlo. Claro. O sea, humanicé un expediente. Es algo muy extraño decirlo, pero, o sea, eso pasó. Lo humanicé porque me percaté de la persona, de lo que está detrás, las personas que están detrás, ¿no? La persona mayor, con una mirada triste, cansada. Sufriendo, claro. Sufriendo, y se ve que venía de lejos porque se veía que estaba muy cansada, que venía yo creo que de un camión o algo, ¿no? Eso fue lo que me marcó mucho porque me dio demasiada tristeza ver que, aunque el Poder Judicial despliegue todas sus herramientas, pues hay veces que es imposible es casi imposible lograr esa justicia, ¿no? Que se busca precisamente. Ese fue el primer asunto que me marcó. ¿Y cómo logras sobreponerte de un asunto tan complicado y tan complejo como este? Porque lo dices muy bien, ¿no? O sea, ves un expediente, haces un proyecto de un expediente, pero cuando lo humanizas, cuando ves la cara de esa mujer, de ese hombre sufriendo por la pérdida de su hijo, yo supongo que no es nada sencillo. Sí, no. Pues no es sencillo, la verdad es que es algo que pues todavía traigo, todavía cargo, porque al final terminé saliendo de ese juzgado, me fui a otro para igual conocer más de otra materia. Sí. Y seguí igual. Entonces, no ayudé prácticamente nada, a pesar de que sí traté de investigar nuevas autoridades, algo donde pudiera yo emitir un oficio nuevo, a una autoridad distinta, que pudiera tener, yo creo que una base de datos o algo, y pues siempre eran las mismas respuestas, que no tenía noticia. Entonces, pues es algo que yo creo que siempre voy a llevar porque me dio mucha tristeza, y la única forma en que puedo mantenerme es seguir adelante, es tratar de darle vuelta a la página, pero sin olvidar eso, porque creo que eso ayuda mucho en que un juzgador realmente no se pierda en sus expedientes y siempre tenga presente, siempre esté centrado en el punto de que este expediente tiene una cara. Así es. Yo considero que pues una de las características que tiene que tener un juzgador pues es eso, ¿no? La sensibilidad, digo, entre muchísimas más, ¿no? Por supuesto la preparación, la experiencia, la vocación de servicio, pero también esa sensibilidad de ver estas personas sufriendo, porque pues al final están sufriendo, ¿no? Porque no encuentran a sus seres queridos, y pues tratar de ayudarles en lo más que se pueda, ¿no? Sí, claro. No sé cuánto tenía esta señora buscando a su hijo, no sé la cara de tristeza, pero imagino la tuya. Sí, fue algo que me tomó de sorpresa. Nunca pensé cómo encontrarme en una situación así, y sinceramente no supe cómo reaccionar, pero siempre lo he tenido en la cabeza, ¿no? O sea, esa intranquilidad de no poder haber hecho algo. Y vienen más casos. Claro. Además, claro. No es el único, porque bueno, pues de estos casos hay muchísimos más, desafortunadamente. Claro. Yo, por ejemplo, pues ya entrado en este punto, quisiera comentarte el segundo caso, que de hecho en esta parte podrá decirse, ya que te humanizas, ahora te enfrentas a lo que es justicia y lo que es el derecho. Fue un caso muy, muy interesante. Fue un asunto en el que le iniciaron un procedimiento de responsabilidad administrativa a una doctora. Una doctora de un hospital en Tabasco, recuerdo, porque al parecer no había realizado bien su función, había hecho una mala praxis. A mí el asunto me enfrentó en el tema de la justicia y el derecho, porque en ese asunto venía precisamente la doctora en amparo directo, porque ya había perdido la instancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en el asunto venía haciendo valer un argumento muy específico, y creo que fue muy atinado. El caso fue que ella, al momento de practicar, de hacer sus prácticas, bueno, no sus prácticas, de estar ejerciendo su labor en un hospital, llegó un menor de edad, no recuerdo de qué edad, pero el niño todavía no hablaba, eso sí recuerdo, y el bebé tenía un padecimiento que no sabían qué era, pero siempre estaba llorando, no dejaba de llorar. Lo revisaron, lo regresaron a su casa.
Eso fue el primer día. El segundo día los padres nuevamente regresaron con la misma doctora, que era la encargada de ese hospital, era de pediatría, y nuevamente lo revisó, le dijo, no tiene nada, regresó a su casa. Ya el tercer día los padres nuevamente regresaron, el niño no dejaba de llorar. Y entonces la doctora le dijo que era lo mismo, un medicamento de rutina le dio. Pero en esa parte ya los padres ya no estuvieron de acuerdo y fue a un hospital privado. El pequeño tenía algo que, pues, si no es que lo pronunció mal o no recuerdo mal el nombre, era una torsión testicular. Ok. Prácticamente pues es como que literal el testículo se gira de manera equivocada, pero se aprieta, por así decirlo, de manera muy coloquial. Sí. Y el menor ya tiene necrosis. Uf. Cuando fue al hospital particular. Imagínate el dolor. Sí, 3 días así. Y el menor terminó pues perdiendo el testículo. Uf. Tuvieron que hacer una operación de urgencia para evitar que no perdiera más. Claro. Y pues bueno, en este asunto es cuando entra la objetividad, que es muy difícil en algunas ocasiones. Leí el asunto y pues tenía un poco de coraje, bueno, no un poco, mucho coraje, ¿no? De lo que había pasado con esta doctora. ¿Cómo no? O como en varias ocasiones no, en el procedimiento decían, tuvo que hacer una lista de estudios y no hizo ninguno, o sea, ni siquiera hizo tacto. Uf. Es algo que dices, bueno, ni siquiera el tacto hizo. Entonces es cuando dices, realmente esta persona no le importó la salud del menor, no le importaba. El problema fue que terminó ganando el asunto. No. Porque caducaron las facultades de la autoridad para sancionarla. Había pasado un tiempo y se excedió ese tiempo para poder sancionarla. Entonces fue cuando me encontré en este punto de la justicia se enfrenta con el derecho. Porque para mí la justicia es que si le hubieran sancionado, le hubieran dado de baja de la institución y le hubieran inhabilitado durante un tiempo. Pero no, por un tecnicismo. Mantuvo su trabajo, no fue sancionada, incluso creo que hasta le tenían que devolver algunos salarios durante el tiempo que estuvo suspendida y no tuvo ninguna consecuencia administrativa. Eso fue lo que me dio un poco de coraje. El asunto me dio tanto coraje que no podía dormir bien el día de la sesión porque decías, ¿cómo impotencia, es posible? ¿No? Mucha impotencia de cómo es posible que tenga razón, pero la tiene y mi objetividad tiene que imperar en este caso. Entonces 100%. Tuve que hacer el proyecto consiguiendo el amparo, lo autorizaron y pues sí, eso fue el segundo caso triste de que me hizo enfrentar lo que es justicia con el derecho. Porque además, Enrique, desafortunadamente este tipo de casos que nos estás comentando se da muy seguido. Esto pasa mucho, es una mala praxis de los doctores que pasa impune porque en muchas ocasiones traes el dolor, traes la pena y pues ya no quieres saber nada y lo dejas así. Sí, claro. Pero yo creo y considero que este tipo de personajes que tienen la vida de una persona en sus manos, pues no deberían estar trabajando, ¿no? Por lo menos sí tienen que recibir una sanción, no fue el caso. Ahora entiendo por qué tu propósito es ser juez. Sí, tratar de impartir un poco de justicia. Y hablando de esos temas de salud, quisiera comentarte ahora la tercera situación triste. Esta sí es personal. Tengo mi familia, parte de mi familia paterna, es de Oaxaca. Es de un pequeño pueblo, ahí perdido por la sierra, allá en Oaxaca. Que es precioso Oaxaca. Claro. La comida, todo, me encanta, es un lugar espectacular. Bellísimo, muy, muy interesante, lleno de cultura. Pero desafortunadamente, pues también mucha pobreza. Sí, tiene sus deficiencias, por supuesto. Parte de eso, por ejemplo, mi familia en Oaxaca pues, vive en un pequeño pueblo de 350, 500 personas, es muy pequeño. Esta situación triste parte de que tengo una prima que pues, es joven. ¿Cuántos años tiene? Tiene tiene 38 o 39 años. Un día se fue a dormir y de pronto hizo ruidos extraños. Fueron a verla y estaba haciendo como movimientos extraños. En ese momento se preocuparon y la llevaron al hospital más cercano, que es el municipio,
donde está el pueblito, y ya saben, 1 hora de camino en terracería. Llegaron al hospital y le informaron que estaba sufriendo una embolia. Mi prima, que no podían hacer nada en ese hospital porque eso es un hospital pequeño de un municipio, no tiene ni siquiera especialista, un neurólogo. Entonces en ese momento, pues mi tío es una persona que se dedica a trabajar la tierra, tiene animales, entonces no es que tenga una cantidad de dinero guardada. No es que le sobre, ¿no? Pues claro. Y tuvo que gastar dinero para contratar una ambulancia y llevarla lo antes posible a Oaxaca, a la capital, a un hospital de tercer nivel, donde se supone que tienen el especialista, al neurólogo, que pudiera enfrentar, tratar de paliar un poco pues, todas las consecuencias que implica una embolia. Y pues al momento de llegar, no la quisieron recibir. Porque no estaba un neurólogo, estaba en un congreso y no tenían a otro neurólogo. Nada más uno para un hospital de tercer nivel, en una capital. Entonces, pues vino mi tío. En ese entonces mi mamá, por azares del destino, estaba en Oaxaca. Ayudó a mi tío, estaban juntos tratando de buscar algún hospital que pudiera recibir a mi prima. Y pues todos lo rechazaban por lo mismo. Porque pues yo creo que consideraban que ya iba a fallecer. Iba a fallecer por la implicación, por esta embolia. Nadie la quiso recibir, hablaron por teléfono y me dijeron, ¿qué hacemos? Es la primera vez que yo me enfrenté a un caso, no como proyectista, sino como desde afuera. Y fue algo pues, muy, muy interesante, que puso en práctica lo que yo había aprendido. Supongo. En el área jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces les dije, ¿sabes qué? Pues ya sabes, haz alboroto, trata de imponerte, ponte agresivo para que te reciban. Lograron que la recibieran, pero la dejaron en una cama abandonada, en un cuarto, y no le daban atención más que lo normal, ¿no? Vía intravenosa, algo. Sí, paracetamol. Exactamente. Y no le daban atención. Entonces, en ese caso, me dijeron, ¿qué más hacemos? Fue la primera vez que dije, hay que promover una demanda de amparo por una omisión en la prestación de servicios de salud. Se admitió de inmediato, el juez de distrito en Oaxaca concedió la suspensión de plano y ordenó que le brindaran los servicios médicos, solicitó informes cada 24 horas. Y pues era bien extraño porque la directora del hospital decía, es que sí le creamos, estamos brindando los servicios de salud, pero no hay especialista, no tenemos el equipo. Entonces es lo que puedo hacer. Y ella incluso hasta me parecía un poco hasta ofensivo, que decía que bueno, podíamos sacarla con nuestros medios y buscar algún hospital que tuviera los medios y a los especialistas. Claro, eso me dio un poco de coraje. Me obligué a estudiar toda la normativa interna respecto a todos los hospitales públicos y encontré afortunadamente directivas en el que se establece que si no pueden prestarte el servicio médico a un hospital, ese hospital tiene la obligación de remitirte a la institución u hospital nosocomio que sí tenga al especialista y el material suficiente para poder prestar los servicios de salud y recuperar tu salud. Entonces, lo que hice fue pedirle al juez que ordenara a la directora que transfiriera a mi prima al Instituto de Neurología, que están Insurgentes, para que ahí le pudieran brindar la atención médica que necesitaba mi prima. Afortunadamente, el juez fue muy rápido. Me sorprendió muchísimo esa parte porque la promoción se presentó en la mañana y en la noche ya estaba notificando el oficio con la orden. Y en ese entonces recuerdo que mi mamá y mi tío estaban en el hospital y hasta recibieron, ya sabes, la típica charla de coraje de ¿por qué hizo esto? No nos hubiera hecho esto, hubiéramos hablado diferente, si nos hubiéramos platicado antes, hubiéramos podido mandarla oportunamente, no era necesario esto. Bueno, al final, con el propio gasto del propio hospital, con una ambulancia de ellos, trajeron a mi prima hasta acá, hasta la Ciudad de México, porque decían que también teníamos que pagar la ambulancia. Y pues la ambulancia cobraba como 50,000 pesos del trayecto, recuerdo. Ya la trajeron, afortunadamente en el instituto sí pudieron salvarla, pero ahí sufrió otras 3 embolias. Además de la primera, ya traía una segunda, fue una tercera y creo que hasta una cuarta. No recuerdo bien, pero sufrió más de 2, 3 embolias.
Y bueno, fue una experiencia triste porque es parte del Poder Judicial. Accedí a los servicios al mecanismo del Poder Judicial de la Federación. Como externo, logré que mi prima recibiera la atención médica adecuada, pero no oportuna. Llegó tarde la justicia. Llegó tarde la justicia. Y bueno, ahí fue el punto que mi prima, pues ahorita, pues está prácticamente como un bebé. Ya no tuvo forma de recuperar después de esas embolias. Fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. No fue demasiado tarde por parte del juez porque la verdad es que el juez fue bastante rápido. Pero digamos de estos hospitales, ¿no? Sí, claro. A partir de que ella le ingresaron, creo que fueron 3-4 días en los que estuvo ahí sin ninguna atención. Hasta que la remitieron al Instituto de Neurología. Y pues bueno, una embolia después de días. No. Es un milagro que mi prima siga viva. Incluso los doctores le dijeron que era un milagro que mi prima siguiera viva, pero pues fue tarde. Oye, Enrique, y en estos 3 casos que nos acabas de comentar, uno de ellos personal, que digamos que te afecta directamente porque es familia, ¿cuál ha sido la curva de aprendizaje o qué te impulsa a hacer precisamente para eso, ¿no? Para que la justicia no llegue tarde en muchas ocasiones. Pues creo que en esta parte es el tema. Yo creo que sería tratar de que mi trabajo, por así decirlo, sí, decimos coloquialmente en los órganos, tratar de estar en ceros, que a veces es imposible. Es decir, tratar de no tener ningún asunto rezagado, prácticamente los que te van llegando los vas sacando. Creo que eso sería el obstáculo más complicado de enfrentar y que es el más difícil, porque como comentábamos antes, el trabajo nunca para y siempre es demasiado. Pero creo que el propósito de todo esto sería intentar un equilibrio en el que tal vez los asuntos se resuelvan conforme a su tiempo, porque tampoco hay que apresurar las cosas, tampoco salen bien, pero encontrar el equilibrio entre ese estudio acucioso, pero también con la velocidad y celeridad que pues nos obliga incluso la Constitución. Así es. Tú que ahorita estás aspirando precisamente a este puesto de juez en materia administrativa, ¿qué consideras que sería pertinente implementar para que los jueces desempeñen mejor su función? En mi experiencia, sí, durante el tiempo que he estado en juzgados, porque es precisamente al cargo que aspiro, ser titular de un juzgado, el punto yo creo que es tal vez no es que no conozcan las materias, porque tenemos a demasiadas personas muy preparadas. La mayoría de los juzgadores con los que he trabajado están muy preparados, son muy minuciosos en su trabajo, son cuidadosos, son objetivos. Pero considero que el problema que existe en los juzgadores es que a veces no conoces el trabajo que se hace en un juzgado. ¿Cómo me explico? ¿Siempre fuiste un secretario de un tribunal? Sí. ¿O siempre fuiste un secretario de estudio y cuenta de la corte? Nunca estuviste en un juzgado. A pesar de que sabes la materia, sabes el derecho, no es lo mismo llegar a administrar un juzgado. Es muy difícil, porque son mundos distintos. Un tribunal colegiado es muy distinto de un juzgado. Entonces, yo creo que la parte que podría mejorar no es el tema de los conocimientos, porque los conocimientos los tienen. Sí. Yo creo que sería nada más el tema de una buena administración en un juzgado, conocer a tu gente, porque muchas veces es conocer a las personas de tu órgano, porque puedes decir, sabiendo repartir el trabajo, es decir, una persona está muy especializada, por ejemplo, en responsabilidades administrativas, otro en responsabilidad patrimonial del Estado, tratar de conocer a esas personas en lo personal y así tratar de dirigir el trabajo a estas personas para que se haga más fácil la solución de los asuntos, salga lo antes posible y además, bueno, mantener una buena administración en un juzgado. Creo que eso es lo único que faltaría. Es lo único que creo. Y para que la justicia no llegue tarde. Eso realmente me marcó a mí mucho. Con esto nos vamos a la pausa, pero no se vaya. Es breve y regresamos.
estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y hablando precisamente de la Colorada, Enrique, tienes 3 hijos pequeñitos, unas cargas de trabajo extenuantes en el Poder Judicial. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te organizas? Yo creo que, como todo padre, no duerme. No dormir es la solución a todo, es trabajar de madrugada. En esta parte sí es una bendición tener una oficina en la que puedas trabajar. Sí, claro. Y bueno, de ahí si llegas y te quedas con trabajo, pues de modo llegas con los hijos, los bañas, les das de cenar, los dejas para dormir, los duermes y a trabajar de noche y de madrugada. Si no se tranquilizan, los voy a anestesiar. 911, le arrancó la cabeza. Crispin robó mi muñeca. Necesito ayuda. Y a ti te toca cuidarlos, llevarlos, todo eso, todas esas funciones que normalmente desempeña la mujer, pero bueno, ahorita también los hombres ya están haciendo eso, también están apoyando mucho a las mujeres. Sí, claro, la verdad es que es un equipo, tenemos que ser un equipo porque con 3 es muy difícil, ¿no? Ya ni siquiera nos damos abasto entre nosotros 2, porque uno llora, el otro llora y lo estamos cargando, pero el tercero ve que los cargamos y llora, ¿no? Entonces es hacer un equipo, tratar de utilizar el tiempo en casa para tus hijos de manera efectiva y pues, en el momento en que ellos se duerman, pues ya puedes ponerte a trabajar. Es ahora lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy gozando de una licencia de paternidad, voy por mi hija al kinder, la recojo, yo me quedo a dormir con el bebé de en medio, que es el más complicado ahorita para atender porque está pesado, está grandecito, pero sigue siendo muy pequeño, entonces es difícil de tratar. Entonces, es hacer un equipo. Alguien tiene que bañar a los niños, alguien tiene que darles de cenar, alguien tiene que levantarse temprano y darles desayunar. La verdad es que mi esposa en esa parte se lleva la mayor carga, Sí, pero pues yo trato de hacer en la medida de lo posible. en ayudarle. Yo creo que no es ayudarle porque no es así como que solamente sea ella, sino cooperar en todo, tratar de cooperar en todo. Yo creo que esa parte, porque muchas veces me recalcan, mi esposa me dice, no es ayuda, es cooperación porque somos un equipo. Tiene toda la razón. De acuerdo. ¿Te Sí. ha tocado llevártelos a la oficina? Sí. Mi hija la mayor, hubo un tiempo que un año completo la tuve en maternal cerca del trabajo, porque pues mi esposa no, en ese momento no sabía conducir, no teníamos otro vehículo, entonces nada más teníamos uno, entonces era complicado. Y la solución que encontramos fue que yo llevara a mi hija a un maternal cerca del trabajo. Sí. Fue, creo que, una de las experiencias más enriquecedoras, pero más difíciles que he tenido en toda mi vida. Era muy difícil porque los padres con niños pequeños entenderán. En el maternal empieza, por ejemplo, el control de esfínteres. Complicadísimo. Sí, difícil, y más en un tribunal que, pues bueno, dices, ¿dónde puedo llevar la basílica de mi hija para que haga del baño? Cargabas con todas tus cosas. Me encantaba porque llevaba mi bolsa de pañalera y estos todo. grandes con pañalera, la otra, la basílica y los expedientes en una mochila. Entonces, a veces era hasta un poco gracioso porque dejaba a mi hija dormida en mi oficina en su carriola y bajaba todas mis cosas y ya subía por ella, la cargaba y la llevaba al vehículo. Fue un tema sí fue complicado. Sinceramente, esa experiencia me hizo estar más en contacto, no solamente con mis hijos, sino también con mi esposa. Y también me ayudó mucho a entender el trabajo que es cuidar a los niños. Para serte sincero, es una gran admiración que yo tengo para las personas que con trabajos enfrentan el transporte público, enfrentan guarderías, que tienen que correr, levantarse temprano. Es una cosa súper complicada, tanto para las mujeres como para los padres, pero para las mujeres como para los hombres. Sí. Pero yo creo que la mayor de las cargas siempre la tienen
Pues la mamá. La mujer, ¿no? Y que hace todas estas funciones, digamos, todas estas tareas diarias y de una manera natural. Bueno, tú ya tuviste la experiencia, te llevabas a tu hija a la oficina. ¿Cómo le hacías cuando lloraba, por ejemplo? Que tú estabas haciendo un proyecto, ¿qué hacías? ¿Dejabas el proyecto y te ibas a cuidarla o cómo lo lograbas? Le hacía una mamila, le ponía un video en el celular. A veces el oficial, mi colaborador bioficial, le prestaba unas etiquetas que se colocan en los tantos que se reparten a los magistrados, hacen etiquetitas de colores diciendo demanda de amparo, agravios. Como son de diferentes colores, mi hija le encantaba, los revolvía. Yo tengo una oficina muy pequeña y tengo como un tipo closet donde guardo los expedientes, pues mi hija a veces se dormía en el closet. O sea, fue una experiencia bastante ¿Te apoyaron graciosa. tus compañeras? Sí, claro, le llevaban dulces cuando les dicen que no le llevaran dulces. O sea, le encantaban consentirlas, todo el mundo la saludaba. Fue algo bastante que me llenó mucho de alegría que las personas recibían con esa gratitud a mi hija. Y no solamente eso, sino también que en ningún momento yo, por ejemplo, tuve problemas con los titulares. Entendieron la función y eso fue algo que les agradezco mucho, que a pesar de que lloraba, a pesar de que podía estar afuera del pasillo de pronto corriendo o algo por el estilo, jamás tuve una llamada de atención, porque pues, creo que entienden, ¿no? También siendo algunos padres, o simplemente pues, entender lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? Sí, claro, y que hay que asumirla y este apoyo pues tiene que ser incondicional. Como bien lo dices, debe ser un equipo, ¿no? Sí, claro. Y ya con 3 es más difícil. Sí, bastante. Es un poco más complicado. Así es. Enrique, ¿qué es lo que disfrutas hacer cuando no estás trabajando? Me gusta pasar tiempo con mi familia. Es lo que más me gusta, estar con mis hijos, ver una película, estar acostados en un sillón viendo algo con un desayuno simple, es lo que más me agrada. Actividades personales, bueno, creo yo que todo puede entender a que pues ya no tenemos el tiempo de hacer una actividad personal, pero antes me encantaba mucho hacer ejercicio y lo que todavía mantengo en ocasiones, en la medida posible, leer libros, novelas, literatura histórica, cualquier cosa que no sea de lo jurídico. Claro. Despejar un poco la mente. Eso es importantísimo. ¿Y de estos te gusta leer? Sí. ¿Y de estos libros hay alguno que te haya marcado en tu vida? Sí, dos. La columna de hierro y el otro se llama Las legiones malditas de Santiago Posterguillo. Es la historia de Publio Cornelio Escipión, un general romano que me encanta su historia porque se enfrentó a adversidades y ante todas se sobrepuso. ¿Qué tipo de música escuchas actualmente? Infantil. Estás bien actualizado con toda la música infantil ahorita. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Lulipampi. No, afortunadamente creo que les he inculcado mis gustos musicales a mis hijos y, por ejemplo, me gusta mucho electrónica, techno y un poco del rock clásico de los años 80s, 70s, Queen, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Sí, estoy tratando de que inculcarles un gusto musical pues un poquito variado para que también les guste un poco de todo. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías? ¿Tú consideras que se deben implementar en este sistema jurídico? Claro que sí, o sea, sinceramente creo que si no tratamos de implementar un sistema jurídico en el que, por ejemplo, seamos apoyados con algunas herramientas tecnológicas, una inteligencia artificial, por ejemplo, nos vamos a quedar atrás. Sinceramente, creo que podría ser un poco más rápido la labor jurisdiccional, tener una herramienta no que decida, porque yo considero que la decisión de un asunto siempre tiene que ser asumida por una persona, por el tema ¿no? De que no va a entender lo que decíamos, ¿no? Sí. Ponerle humanidad a un documento es difícil y solamente una persona lo podría hacer, pero sí usarlo como una herramienta, como de tratar un buscador súper completo de criterios, precedentes,
sobre algún tema que estés investigando y que normalmente a veces es complicado en algunas ocasiones buscar incluso bibliografía, por ejemplo, en materias súper especializadas como competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, áreas de, por ejemplo, comercio exterior, áreas, por ejemplo, de patentes, por ejemplo, son casos que de verdad son súper complicados. La bibliografía normalmente no está en español, a veces está en otros idiomas. A veces es difícil acceder a eso, pero si sea una herramienta que nos ayudara a todos los juzgadores para poder tener acceso rápido a ese tipo de información, que ya existen, Sí. pero si hiciéramos una que incluso nos ayudara con un tema ya de un razonamiento como una inteligencia artificial que nos pudiera hacer un poco más rápido ese acceso a esa información, creo yo, podría acelerar toda la labor jurisdiccional. Y para mí sí es muy necesario el uso de herramientas tecnológicas. Te ahorraría muchísimo tiempo, ¿no? Tiempo, y serían, yo creo que hasta más precisas las decisiones que tomemos, porque tendríamos mayor información. Enrique, mensaje para nuestras audiencias que ya te están viendo y escuchando en estos momentos. Nos vamos a enfrentar a un proceso electoral novedoso. Prácticamente estamos todos tratando de averiguar qué va a pasar. Mi consejo es que por favor se lleguen de toda la información necesaria para poder tomar una decisión con conciencia. Vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros que van a ocupar los cargos del Poder Judicial de la Federación. No es un cargo que sea superfluo, es un cargo realmente que es muy importante, porque vamos a poner en manos de esas personas el patrimonio, la libertad y otros aspectos personales muy importantes para todas las personas. Siempre traten de llegarse de la información que el INE va a publicar sobre los perfiles curriculares de todos los jueces, magistrados y ministros. Y no solamente eso, sino también traten de llegarse de más información para poder conocer si realmente estas personas tienen esta vocación, tienen esta humanidad que es muy necesaria con los juzgadores a nivel federal. Yo les aseguro que tengo los conocimientos, tengo la empatía, tengo la experiencia para poder ocupar ese cargo. Les agradecería mucho que me dieran su voto este mes de junio para poder yo realizar la función que siempre he querido desde pequeño: impartir justicia, tratar de ayudar a todas las personas en la medida de lo posible y hacerlo lo antes posible, para que realmente, como comentábamos antes, la justicia no llegue tarde. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Enrique Gaspar Cano. Ahí tiene la recomendación. Infórmese para que este voto sea de manera consciente, informada e inteligente. Te deseamos mucho éxito, Enrique. Muchas gracias. Y te invitamos a que regreses. Te agradezco, claro que sí. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.